corresponde la descripción de los seres vivientes. Capítulo 1 de Ezequiel, versículo 5 en adelante. Si lo tiene me dice amén. Y en medio de ella, en la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, te damos en esta hora por la bendición de tu bendita palabra. Señor amado, que los corazones se dispongan plenamente a escuchar el mensaje y a ponerlo por obra, que podamos aprender muchísimo esta noche, Señor. Es un pasaje complejo, pero con la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, podremos entenderlo, definirlo y ponerlo por obra. Señor, ayúdanos a los que estamos en la iglesia, a los que han de escuchar y ver el mensaje a través de los medios de comunicación. Te damos la gloria y la honra, Señor amado. En Cristo Jesús oramos en acción de gracias. Amén y amén. Muchos creen, hermano, que lo que Ezequiel vio era una nave espacial, o que hablábamos la semana pasada de la gloria de Jehová. Y muchos están esperando, ¿verdad?, que algo semejante aparezca de nuevo muy pronto, que vengan los platillos voladores y nos lleven, ¿verdad? Ezequiel, por su parte, sabía muy bien que era una visión de lo que en la palabra de Dios, en la teología bíblica, se conoce como la carroza de Dios. Y esto nos enseña que Dios puede llegar a cualquier punto del mundo, a cualquier parte y cualquier punto del mundo en un instante. Las visiones de la Biblia no son fotografías de algo que existe, sino símbolos de un concepto espiritual o intelectual. Oiga bien, las visiones de la Biblia no son fotografías de algo que existe, sino símbolos nada más, porque el lenguaje humano es muy finito. Nuestra percepción de lo espiritual no es pleno, no es total. Por tanto, no podemos dar sino solamente conceptos espirituales o intelectuales de lo que vemos o percibimos. Entonces, por ejemplo, Abraham Lincoln, que fue presidente de los Estados Unidos de América cuando se dio la guerra civil de los años de 1800, durante ese periodo de la guerra civil, 2 veces tuvo el sueño de un velero grande, un velero negro que salía de la niebla. La primera vez que lo soñó era antes de una de las batallas de la guerra civil que costó más vidas en un solo día que ninguna otra en toda la guerra. Y la segunda vez que soñó con el mismo velero grande, negro, que salía de la niebla, fue la noche antes que lo mataran en el teatro donde a él lo mataron, debido a la abolición de la esclavitud de la que él fue partícipe, ¿verdad?, de aquella época. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los sueños que nosotros muchas veces tenemos, primero, no necesariamente todo lo que soñamos tiene que venir de Dios. Eso hay que tenerlo claro. Y segundo, normalmente los sueños, ya que no existen los Josés ni los Daniel del Antiguo Testamento hoy, no podemos andar pidiendo que alguien nos interprete lo que ni nosotros mismos entendemos, porque a veces nosotros andamos queriendo que la gente nos interprete lo que para nosotros es oscuro. Pero si para nosotros es oscuro, entonces menos va a ser claro para otra persona, porque es a nosotros a quienes Dios nos está dando un mensaje. No sé si me doy a entender.
Entonces nosotros no podemos explicar a ciencia cierta o darle una interpretación correcta a algo que está en el corazón de Dios. Solamente podemos tener una interpretación. Por eso hasta al hablar en lenguas, que es uno de los dones del Espíritu, a eso se le tiene que añadir la interpretación. Oiga que no dice la Biblia que tenemos traducción de lenguas, sino interpretación. Porque nuestro trabajo no es traducir las lenguas que hablamos, sino interpretarlas. ¿Me quedó claro ese punto? Ahora, la descripción de los seres vivientes. Quizás a modo de introducción, debemos decir que las imágenes que describe el profeta Ezequiel no son familiares a nosotros. Es decir, por lo que son difíciles de visualizar, ¿verdad? Como hay que decirlo, es una ventaja con la que contaban los lectores del antiguo tiempo, o a los que Ezequiel les escribe la profecía. Hay dos enfoques, dos maneras de interpretar este texto. Por un lado, a partir del contexto en el cual Ezequiel desarrolló su ministerio, que ya lo vimos, que su ministerio acá es el llamado a los 30 años de edad, que era la edad donde se iniciaba el sacerdocio, y a los 5 años de estar cautivos en Babilonia, Dios le hace el llamado a Ezequiel. Entonces, a partir de ese contexto, hay que darle la interpretación a lo que él está recibiendo. Y acá encontramos la clave de la comprensión para poder entender el pasaje. Pero también podemos tomar el pasaje como simbólico y también espiritualizar cada uno de los aspectos de este pasaje. Entonces, en esta lectura vamos a tratar de reconocer los dos elementos como una clave para una interpretación que sea balanceada. Recuérdese que debo ser humilde, y usted también lo tiene que ser, para comprender la palabra de Dios, y principalmente este tipo de pasajes. No podemos nosotros pretender conocerlo todo, ni entenderlo todo, pero por eso digo, teniendo la clave del contexto en el cual fue escrito, y teniendo como base también lo simbólico, que es todo lo que él vio, vamos a tratar de darle interpretación balanceada. Así que es importante mencionar y comenzar de esta manera mencionando que los seres vivientes de los que habla este pasaje se deben relacionar con los que aparecen en el capítulo 10. En el versículo 20 de su libro de Ezequiel dice: estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran, ¿cómo le llama él? Querubines. Querubines. En este pasaje son llamados en hebreo Hayot. Hayot, es decir, seres vivientes, que sería la interpretación de la palabra griega que nosotros ya conocimos en el Evangelio de Juan, que es la palabra Zoé. ¿Alguien se acuerda que mencioné esa palabra en el Evangelio de Juan? Con Z, Zoé, Z-O-E, significa viviente, vida. Esa es la palabra. Cuando nosotros decimos Zoé, o sea, se le da el énfasis a la Z en el griego, no solo Zoé así como ese, sino así como zumbido. Zoé es vida. En hebreo es Hayot. Hayot, que es el hebreo que Ezequiel está usando, y es la palabra vida, palabra usada en la formulación, por ejemplo, se usa mucho de juramentos, por ejemplo, esa palabra, ¿verdad? Como cuando en hebreo alguien decía Hey Nafeshah, por ejemplo, Hey Nafeshah es vive tu alma. Se le está diciendo a alguien que viva tu alma, como cuando los profetas lo decían. O Hey Paró, ¿verdad? Cuando decía la vida del faraón, o viva faraón. Como hoy diríamos salve oh rey, o salve oh reina. En aquella época pues se hablaba de los que gobernaban Egipto. Ahora, ese término señala la calidad de un ser vivo. No está diciendo que son bestias, no está diciendo que son animales, aunque hay 4 rostros y 3 de ellos son de animales. Pero no le llama ni bestias ni animales el hebreo, sino que le llama seres vivientes. Entonces, en el Antiguo Testamento se usa en general la palabra Hayot. Se usa, por ejemplo, en Génesis 1:21, cuando dice: creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente. Ahí está la palabra Hayot, todo ser viviente que se mueve,
que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahí está hablando de los seres vivos. En el caso de los animales también se dice en Génesis 9:12, dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente. Es decir, hablando de los animales que estaban ahí en el arca con Noé. En Ezequiel 47:9 también se dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera, de ser hablando de los peces también, ¿verdad? También se le llama con ese apelativo, Hayot. Pero también Eclesiastés 4:15 habla de los seres humanos con ese mismo apelativo. Vi, dice, a todos los que viven debajo del sol, caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel, dice Eclesiastés 4:15. Ahora, ya hemos mencionado esto, y en el capítulo 10 se dice que son querubines. Es necesario mencionar, hermano, que la palabra querubín tiene un origen incierto, pero un término semejante en el idioma acadio, que es una de las lenguas muertas que ya no se habla, y de donde proviene el arameo bíblico y luego el hebreo que nosotros conocemos, era el idioma acadio. Querubín significa bendecir, pero también significa adorar. Ese es el término, el significado de la palabra querubín: adorar y bendecir. En las Sagradas Escrituras son seres celestiales, son siervos de Dios. Dos de las citas más importantes con respecto a los querubines están: una en Génesis 3:22. Dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahí se habla de los querubines que estaban con las espadas encendidas para que no volviesen a entrar al lugar del Edén. En Éxodo 25 también se habla de los dos querubines que iban a ser labrados a martillo, que los iban a hacer a los dos extremos del propiciatorio, la tapadera, le digo yo, a lo que tapaba el arca del pacto. Eran dos querubines con sus alas extendidas, ¿verdad? Como cubriendo pues el lugar aquel del propiciatorio donde se depositaba la sangre a la hora de un sacrificio. Ahora, tanto en Génesis como en Éxodo representan la presencia de Dios. Es decir, cuando hablamos de querubines, tenemos que entender que estamos hablando de bendecir, adorar, pero también hablamos de la presencia de Dios. Podemos usar los dos términos hebreos, tanto Shekinah como la palabra Kabod, para hablar de presencia de Dios. Entonces, estos seres espirituales no son llamados ángeles directamente, aunque obviamente están dentro de la angelología, dentro de los seres vivientes angelicales, ¿verdad? Que están rodeando el trono de Dios. Y ya voy a entrar en una explicación más profunda en esto. Pero para interpretar correctamente, por ejemplo, esta visión, es necesario volver a recordar que Ezequiel hace un amplio uso en toda su profecía de imaginería o simbolismo, por lo que una interpretación literal no sería muy justa al texto que estamos leyendo. Entonces también debemos tener en cuenta que los oyentes del profeta en aquella época, que eran los exiliados, habían visto en los templos babilónicos las famosas figuras aladas. Ellos habían visto figuras con alas, o sea, tenían rostro de hombre o a veces de toro, por ejemplo, con alas. Por ejemplo, Babilonia era representada con la figura de un toro que tenía alas. Para ellos no era ajeno. Para nosotros es un poco raro, pero para ellos representaba, por ejemplo, un toro con alas, representaba la fuerza de un reino, pero también la agilidad, porque volando se llega más rápido, ¿me entiende? La rapidez, la agilidad, eso es lo que venía a representar. Entonces, por eso es que en la figura de Ezequiel, ya lo vamos a ver, vemos cómo ellos, dice que se pasaban de un lado a otro de manera centelleante, como un relámpago, es decir, tienen una agilidad increíble para caminar, para moverse, para movilizarse. Entonces, por eso es que digo, hay que tomar en cuenta el contexto en el que fue escrito. Le estaban escribiendo, le estaban hablando a gente que para ellos no era raro mirar personas con alas, o imágenes pues con alas, por lo que es posible que el profeta combinara elementos de la tradición bíblica judía con los del trasfondo babilónico, donde ellos estaban ahora, ya tenían 5 años de estar ahí,
a fin de estar usando Ezequiel gráficamente estos elementos para que los cautivos tuvieran claro a lo que él se estaba refiriendo. Así que estos versículos presentan una serie de características de los querubines que a su vez muestran, hermano, el equipo que formaban, ¿verdad?, con el cual tenían que cumplir la tarea que Dios les iba a encomendar. Pasemos a la explicación literal A. Tenían forma de hombre, dice el versículo 5. Dice, en medio de ella, es decir, en medio de la gloria de Dios, la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. La frase tiene mucho parecido con Génesis 1, 26, 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven, dice, en la tierra. Estamos hablando de la creación del hombre, que es la corona de la creación de Dios. De ahí se pueden sacar 2 conclusiones. La primera, que eran seres creados, no seres divinos, es decir, no son dioses para adorarlos. La gente que habla de ángeles, y hace poco alguien me hacía la pregunta que si podían invocar a los ángeles, ya que son seres superiores, y que si podían invocarlos, y yo le dije a la persona, le di un detalle, y yo le dije, no, la adoración solamente es para Dios, y la petición de cualquier sea cosa que queramos pedir, solo se la vamos a pedir al Dios de los cielos. Los ángeles, si Dios quiere enviarnos ángeles, como el vallado de ángeles mencionado en la Biblia, o ángeles que vayan a ir alrededor y acuerpándonos, pues bueno, eso ya va a ser decisión de Dios. Pero yo no voy a pedirle a los ángeles que me ayuden, ni voy a venir con el rezo acá, el famoso, ¿verdad?, que aprendieron algunos niños a pedirle al ángel de la guarda, porque eso no es bíblico y eso no es correcto, ni tampoco, pues yo me acuerdo en la iglesia, cuando la iglesia comenzó, a veces en las iglesias, pues cuando comienzan y no se tiene un contexto bíblico correcto y nos gusta alguna canción que suene muy espiritual, nos gusta meterla en el repertorio de una iglesia. Yo me acuerdo que en más de alguna ocasión, cuando esta iglesia nació, allá en la casa, se cantaba una canción que no era ni evangélica, por si queremos determinarla de esa manera, sino que era católica. Y la metimos en el repertorio. Bueno, no la metí yo, la metió una hermana que llegaba ahí, le encantaba cantar esa canción de ángeles, ¿vea? Y un día la cantaron en el chupadero que está por mi casa, ahí por la casa, ahí la tenían a todo volumen la canción esa. Y yo llegué contando, bien caliente se puso la hermana, me dijo, ¿cómo va a creer que la...? Y ahí la estaban cantando, ¿y qué quiere que haga? Si esa canción católica, él le dije. O sea, hay que entender la Biblia, le dije, antes de cantar algo, hay que entender si tiene respaldo bíblico o no. Es como, ahí está circulando una canción que dice, yo arrebato y yo arrebato. Eso no es bíblico, andar arrebatando. ¿Dónde está la Biblia que diga, dónde dice la Biblia que yo tengo que arrebatar algo? ¿A dónde? Pero el montón de cristianos que no leen ni la Biblia y no la entienden, empiezan a cantar cualquier bobada. Como cuando Alex Campos, que yo no sé si es o no algo en la vida cristiana ese hombre, pero él, yo ni le entiendo lo que canta, pero cuando a veces se le ha entendido lo que canta, decía, me robaste el corazón. ¿A quién le ha robado el corazón aquí Dios? Si él no arrebata, ni se mete a la fuerza. No sé si estoy dándome a entender con esto. O sea, pero la gente empieza a cantar solo porque es bonita, solo porque le gusta, y a saber quién ángeles la está cantando. Entonces, no nos percatamos de quién canta las cosas o quién dice las cosas. Por eso es que a veces se le ha dado atributos a los ángeles que no les competen. Por eso estamos diciendo acá que Ezequiel es muy claro cuando dice, tenían apariencia de hombre. Y el hombre, a pesar de ser creación de Dios y es la corona de la creación de Dios, el hombre no es más que Dios. El hombre está y debe estar sujeto al Dios de los cielos. Y todos tenemos que estar sujetos a Él, aun los ángeles, que son superiores a nosotros porque no han pecado. Hermano, ellos están sujetos al Dios de los cielos. Por eso, en segundo lugar, y como consecuencia de lo que estoy diciendo, de que son seres creados,
hermano, también son limitados. Ellos estaban al servicio de Dios con lo que se les estaba permitiendo hacer. Ahora, el profeta trata de evitar que se conviertan en objeto de adoración o de veneración. ¿Me doy a entender con esto? Él está tratando eso porque ya sabe que los seres humanos, por ejemplo, al ver lo siguiente, póngame ahí, al ver, por ejemplo, imagínense ese gran resplandor y usted mira a los cuatro seres vivientes, cualquiera se va a postrar. ¡Ay, el Dios de los cielos! Ezequiel está diciendo, tienen apariencia de hombre y son seres limitados, no pueden ir más allá de donde Dios les permite que vayan. ¿Cuántos dicen amén? Uno debe de entender ese límite que Dios pone hasta para ellos que no han pecado. Pero vamos al punto B. Tenían cuatro caras. En el versículo 6, 8 y 10 nos lo dice. Dice, cada uno tenía cuatro caras, cuatro alas. Verso 8, debajo de sus alas a sus cuatro lados tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por cuatro lados. Y en el verso 10, el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los cuatro, cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Si se presta atención a estas caras, se nota que cada una de ellas representaba un aspecto de la creación. Les voy a molestar, tal vez me le dan un poquito de monitor, hermanos, por favor. Porque oigo mucho más allá que aquí arriba. Gracias. Entonces, si se presta atención a esas caras, se nota que cada una de ellas representa un aspecto de la creación, comenzando con el hombre, que es la corona de la creación de Dios, y pasando a las distintas categorías de seres creados. Al mismo tiempo hay que decir que cada uno de estos representantes, estas cuatro caras, representan reyes, es decir, en la esfera que están representando. Por ejemplo, el hombre es el rey de la creación, es la corona de la creación de Dios. El león es el rey de las fieras, ¿verdad? El buey es prácticamente el rey de los animales de carga, ¿verdad? De campo. Y el águila es obviamente el rey de las aves. Entonces, un dato que no es menor en el pasaje tiene que ver con el número 4, que en hebreo se dice arba. El número 4, ¿por qué? Por ejemplo, tiene importancia porque si usted ve que en el verso 5 y en el verso 18 aparece 12 veces la palabra arba. Fíjense, imagínense qué importante es el número 4 en esta, como también en la escritura de Apocalipsis o en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, voy a leer el versículo 5 que dice, en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes, esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Ahí aparece la palabra arba. Pero dentro de todos esos versículos, desde el 5 hasta el 18, aparece 12 veces. El uso del número está en directa relación con lo terrenal. Es decir, por ejemplo, la división de la tierra tiene 4 puntos cardinales, 4 estaciones del año, y así podríamos decirlo. Ahora, el uso del número está en esa completa relación con lo terrenal. Eso muestra que Dios es Señor de toda la creación. ¿Cuántos saben eso? Entonces no podemos negar que Dios creó el universo y creó todo lo que nosotros conocemos. Ahora, como menciona un autor, el significado de las caras en relación con los seres excede la suma de las partes, es decir, el valor de cada cara en particular. Ante esta situación, pues también nos dice la palabra del Señor, hermano amado, que, bueno, ahí tenemos el dato ahí, ¿verdad? Que no es para menos importante la palabra arba. Fíjese que también hay un detalle que llama la atención, es el literal C. Tenían 4 alas. Si usted no alcanza a escribir, puede bajar el bosquejo, no se preocupe, mañana va a aparecer el bosquejo total por si usted no alcanza a escribir. 4 alas. Los 2 pares de alas tenían como objeto relacionarse y cubrir sus cuerpos, pero también trabajar en conjunto, y al cubrir sus cuerpos lo hacían con humildad. Dice que aquí hay algo curioso. En Apocalipsis capítulo 4 parece hacer referencia a este pasaje, solo que en Apocalipsis, como también en Isaías, aparecen con 6 alas, no aparecen con 4. Y es un detalle curioso. Dice que si yo me voy, por ejemplo, me voy a ir a Apocalipsis, en el Apocalipsis capítulo 4, vamos a ir ahí para que tengamos un poquito y recordemos, vea, lo que estudiamos Apocalipsis, recordemos un poquito lo que vimos de Apocalipsis en el capítulo 4. Vamos a ver ahí cuando dice
Lo que está describiendo el capítulo 4 de Apocalipsis obviamente es el trono de Dios. Y yo lo expliqué en su momento que en el trono de Dios, cuando Juan ve la visión del trono de Dios, donde ve la gloria de Dios, son como círculos concéntricos. Círculos concéntricos, es decir, de más a menos, y van llegando hasta el lugar donde está el trono del Dios de los cielos. Ahora, si yo leo en Apocalipsis capítulo 4, dice acá bueno, voy a leer del verso 3 en adelante. El aspecto del que estaba sentado era semejante, dice, a piedra de jaspe y de cornalina. Había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. O sea, no era un arco iris de 7 tonos o 7 colores, sino un arco iris esmeralda, color verde. El color verde, o esmeralda en este caso, porque es un verde que no es mate, sino un verde transparente y a la vez brillante, significa la misericordia de Dios, el pacto de misericordia que Dios ha hecho. Entonces, cuando dice un arco iris, lo que está diciendo es que es un semicírculo. ¿Comprende lo que estoy diciendo? O sea, eso es lo que él ve, Juan, en la visión. Ahora, alrededor, aquí están los círculos concéntricos, había 24 tronos. Vi sentados en los tronos 24 ancianos. Los 24 ancianos representan a la iglesia que ha sido arrebatada a los cielos cuando la final trompeta suena. Estos estaban vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Son las coronas de justicia que se nos van a entregar a nosotros los que somos salvos. Del trono salían relámpagos, truenos y voces, semejante a la experiencia de Ezequiel. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. El candelero, la menorá, que estaba en el tabernáculo, representando precisamente los 7 espíritus de Dios. No es que Dios tenga 7 espíritus, está hablando de plenitud. El número 7 es plenitud de Dios. Me doy a entender, es decir, un espíritu perfecto. Ahora, delante del trono había como un mar de vidrio, dice, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, aquí está, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Por ejemplo, si nosotros vemos, pongamos la imagen para que usted vaya teniendo el aspecto. Mire, ahí están 4 rostros, el del hombre, el del buey, el del águila atrás y el de león a su costado derecho, izquierdo. Ahora, vemos que dice la palabra en Apocalipsis, 4 seres vivientes. El primer ser viviente dice semejante a un león, segundo semejante al becerro, tercero rostro como de hombre. Apocalipsis le llama becerro por el lenguaje en el que Apocalipsis fue escrito, que fue el griego. En hebreo se dice buey, pero vienen a ser la misma similitud, ya lo voy a explicar. Ahora, el tercero tenía rostro de hombre y el cuarto a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían, en Apocalipsis dice 6 alas. Está hablando la misma visión de Isaías capítulo 6, cuando se habla de 6 alas. Dice, alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Oiga bien, hermano amado, los seres vivientes que vemos en Apocalipsis fueron los mismos que vio Ezequiel. Y en él, antes que Juan, se le llamó seres vivientes. Ahora, en el capítulo 10 del libro de Ezequiel, él le llama querubines. Por lo tanto, lo que Ezequiel y Juan, e incluso Isaías, vieron fueron ángeles que pertenecen a la alta jerarquía celestial, jerarquía a la cual perteneció en su momento Satanás. Según Ezequiel 28:4, que dice así, con tu sabiduría y tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Dice que dice Ezequiel, tu querubín protector se le llama ahí. Tu querubín protector. Entonces, oiga bien lo que le voy a decir, si usted quiere tomar más nota. El león en las escrituras también simboliza fuerza y valentía. Le voy a dar la cita, Proverbios 30:30 dice, el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. En cierto aspecto, estos seres vivientes son fuertes y son valientes. ¿Por qué? Porque hacen respetar y saben guardar el trono de Dios. ¿Oyó lo que dije, hermano? Son fuertes y valientes, no porque tengan la gran boca, sino porque hacen respetar y guardan la santidad del trono de Dios. El león entre los animales representa majestad. Amós capítulo 3 verso 8 dice, si el león ruge, ¿quién no temerá?
Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Estos querubines magnifican siempre a Dios. Ahora, la palabra becerro, que es de la misma familia del buey, solo que más joven, ¿verdad? Porque un becerro es de 1 año, el buey pues. ¿Y por qué no toro, sino buey? Porque el buey es castrado. ¿Para qué? Para que sea manso, fuerte, pero manso. ¿Comprende lo que digo? Tiene cierta similitud como cuando el Señor hace un pacto con Abraham, cortándole el prepucio. Eres macho, pero delante de mí no eres nada. O sea, tienes poder que yo te he dado, no que tú te lo has ganado. O sea, eres grande, eres la corona de mi creación, pero no serías nada si yo no gobierno tu vida. Eso está diciendo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el becerro o buey describe fuerza y describe resistencia. Proverbios 14:4 te lo recuerda. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El becerro es un toro de menos de 1 año. Así como el cordero también tiene menos de 1 año, es de la familia de las ovejas. Pero el cordero, para que sea cordero, tiene que tener menos de 1 año. El becerro tiene que tener menos de 1 año para ser considerado también becerro. Después sigue siendo un toro, y cuando ya lo castran se convierte en buey. Así que el buey es un toro castrado que se usa para la labranza y simboliza el trabajo que nunca finalizará de estas criaturas. Ezequiel lo vio con cara de buey, Juan le vio cara de becerro. ¿Por qué es que aunque la visión parece ser la misma, y de hecho lo es, por qué tienen diferencia en lo que describen cada uno de ellos? Porque así es. Lo que yo le veo cara de buey, hermana Marisa le puede ver cara de becerro. El trasfondo es el mismo. Las palabras son las que muchas veces cambian, pero la gloria de Dios sigue siendo la misma gloria de Dios. Solo que usted lo describe de una manera, usted lo vio de una forma, yo lo vi de otra. Pero al final es el mismo Rey de Reyes y Señor de los Señores. No podemos decir, se equivocaron. No, lo que pasa es que eso es lo rico y bello de la Biblia, que no es algo que aprendido de memoria para recitárselo a alguien, sino que es una vivencia personal, porque así es el Señor, a cada quien le da lo que le quiere revelar. Así que el águila simboliza el alcance visual también. Recuérdese que de todas las aves el águila es quien mejor vista tiene, es el que mejor mira. Job capítulo 39 nos da la ilustración en el verso 27 al 30. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde ahí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre. Y donde hubiere cadáveres, ahí está ella. Pero ¿qué más representa el águila? Aparte del alcance visual, también simboliza la rejuvenación. Permítame usar esa terminología. O sea, volverse otra vez joven. Salmo 103:5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La historia del águila es curiosa, ¿verdad? Muchos ya la conocen. Cuando ya se siente vieja y cansada y su pico bastante dañado, se remonta a la peña más alta. Se remonta a lo más alto. Y estando allá, se despluma, se quita todas las plumas, se deja chuloncita. Una vez hecho eso, quiebra su pico en alguna peña muy fuerte, muy dura, hasta quedarse sin pico. Se queda echada durante mucho tiempo hasta que nuevamente vuelven a crecer las plumas con una belleza increíble. Alas enormes que pueden tener 3-4 metros de ancho, o sea, de punta a punta, 3 o 4 metros de grande. O sea, es enorme. El pico vuelve a salir, porque a veces el pico, se ha visto, las aves se les va pandeando. Por eso las aves les gusta picotearlo duro para irse. Dice la gente, está afilando el pico. Sí, lo afilan, pero también se lo están desgastando para que el pico, por ejemplo, no se vaya curveando y va a llegar un momento en que no van a poder comer. Eso pasa con el águila. ¿Verdad? El águila no es muy habitual que pique algo, sino más bien agarra con las garras. ¿Verdad? Con las garras se lo lleva a las alturas
y lo empieza a desmenuzar, ¿verdad? Empieza a desmenuzar la carne, lo que sea. Entonces el pico se va torciendo hacia abajo, entonces ese pico ya después no le permite comer, tiene que rompérselo para que vuelva a nacer. Así se rejuvenece el águila y puede vivir. Después de vivir ya un buen tiempo, vuelve a vivir otro tiempo más, igual que el cristiano, ¿verdad? Que nos hemos rejuvenecido en el nombre del Señor. Ahora, la cara de águila, al igual que los muchos ojos que los profetas ven, describe que se está vigilando todo. Los querubines, como protectores de la gloria de Dios, controlan todos los movimientos en los cielos y también en la tierra. Por eso es que estos seres vivientes tenían muchos ojos, porque están pendientes de todo lo que sucede alrededor. El hombre, el rostro de hombre, enmarca dos cosas: sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. La sabiduría de estos seres vivientes es superior a la de nosotros como seres humanos, y en inteligencia sobrepasan la vida de cada uno de nosotros. Esta gente es superior en mucho. Entonces eso es lo que hemos comprendido en base a la Biblia, pues, ¿verdad? Lo que estos cuatro seres vivientes o esos rostros tienen. Ahora, entre las funciones de estos seres vivientes está adorar a Dios. Aquellos seres vivientes dan gloria y honra, dice el versículo 9 de Apocalipsis 4. Siempre dice que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, hermano querido, lo que vemos entonces en esa maravillosa bendición, ¿verdad? Es precisamente algo majestuoso. Ahora, vamos al literal D. Tenían piernas rectas. Un detalle nada más, la diferencia entre las alas. Isaías y Apocalipsis mencionan 6 alas, Ezequiel solo menciona 4. ¿Por qué la visión de Juan es de 6 alas? Trabajan en conjunto, eso lo vio Ezequiel. Trabajan en humildad, por eso cubren sus pies. Pero la diferencia es que en Ezequiel la profecía, la teofanía que él ve y el mensaje que él recibe no es en el momento que están adorando a Dios, como cuando Juan lo ve al Señor, que es adorado por la iglesia que ha sido llevada al cielo y por los seres angelicales a su alrededor. ¿Comprende usted? ¿Por qué tienen dos alas más? Para cubrir su rostro, dice, en señal de humildad, porque la santidad de Dios es tan grande y porque se le está cantando, adorando, proclamando: santo, 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 el que era, el que es, el que ha de venir. Ellos se cubren para mostrar lealtad a Dios, fidelidad a Dios y sobre todo sujeción y sumisión al Dios de los cielos. Ezequiel no lo ve tapándose el rostro. ¿Por qué? Porque no están adorando en ese instante a Dios, sino que vienen a anunciarle a Ezequiel lo que la humanidad está a punto de recibir junto al río Québar en ese momento. ¿Comprendió la diferencia que hay? Por eso es que también Isaías, cuando ve la visión, ve las faldas de la ropa del Señor, que dice que cubrían el trono, y ve a los ángeles, a los querubines, y los ve, hermano, con una majestad increíble, que él dice: ¡ay de mí que soy muerto! Porque han visto mis ojos la gloria del Señor. Entonces, obviamente, cuando él ve que se tapan los ángeles para ver al Señor, y él con los ojotes pelados, dijo: ya me morí. O sea, qué reverencia la que tienen los ángeles. Y nosotros, humanos, irreverentes. O sea, que es increíble, ¿verdad? Es increíble la diferencia que hay. Pero bueno, literal C, ya dijimos que tenían 4 alas. Literal D, tenían piernas rectas. Volvamos a Ezequiel, no me pierda Ezequiel porque ahí estamos. Lo que mencioné de Apocalipsis, pues es parte de lo que vamos a ir viendo. Vamos a ir ahí, por decir algo, cambiándonos un poquito cuando sea el momento y lo permite el pasaje. Vamos a ir conociendo de Apocalipsis porque tiene mucha relevancia y relación. Piernas rectas es el hebreo regel. El hebreo regel. En el versículo 7 dice: los pies de ellos eran derechos, no tenían rodillas. No tienen rodillas. La planta de sus pies, planta de pie de becerro, como un casco. Y centelleaban a manera de bronce muy bruñido, es decir, un bronce que está ardiendo con fuego. Por eso el término es de piernas. Piernas en hebreo se dice regel. Puede referirse a los pies como a piernas, tanto los pies
como a la pantorrilla y el muslo. Y se traduce rectas porque lo que está diciendo es que no tienen coyunturas. No pueden doblar las piernas. La coyuntura le sirve a usted para doblar, vea, la parte acá de la rodilla. Entonces ellos eran piernas rectas. Es decir, note usted que el texto también habla de que tenían pezuñas. O sea, pie de becerro, casco diríamos nosotros. Era como de becerro, es decir, redondas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen que volverse para caminar. Solo van caminando en línea recta. Y como tienen 4 caras, 4 lados, si yo quiero ir para allá, yo tengo que dar vuelta para ver para dónde voy. Y si quiero ir para allá, igual, o si quiero regresarme, también. Ellos no. Ellos tienen 4 rostros. Y teniendo no pies como los suyos ni los míos, sino casquitos, ellos no necesitan dar vuelta. Y como no tienen coyuntura, no tienen que doblar nada. Simplemente van para allá. Y si quieren ir para allá, igual, van para allá. Van siempre en línea recta. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, o sea, por eso tienen esa facilidad, llamémosle así, ¿verdad? Entonces, note, eso es lo que está diciendo el pasaje. Ahora, es necesario tener en cuenta que es un pasaje altamente simbólico, por lo que es posible que tenga un significado de estabilidad y de agilidad necesarias para cumplir con la obra de Dios. Fíjense que es una gracia que el Señor ha puesto en los animales de carga, que ellos no tienen pies como los nuestros, ni tienen otro tipo de patas como los perros o los conejos, ¿verdad? Que también tienen su gracia. Ellos tienen casco. Y lo redondo del buey, de las patas del buey o del caballo, es que ellos pueden permanecer en pie mucho más tiempo del que usted y yo podemos pasar de pie. Ellos tienen una fuerza y nosotros, ay, pobrecito el caballo. No, Dios los hizo así, no para que tengamos lástima, para que entendamos lo grande que es Dios, que les dio una fuerza que no tenemos nosotros. La gente, porque no entiende el plan de Dios, anda teniendo lástima, ay, pobrecito, cómo le ponen carga. No, hombre, si no ese es el plan de Dios, pues, si los animales son para que nos sirvan también a nosotros. Obviamente no estoy diciendo que los vamos a agarrar a patadas y los vamos a ir a matar, que es el fin de muchos de los bueyes, ¿verdad? Que trabajan toda la vida y al final, vénganos en tu reino, en el plato de comida, ¿verdad? ¿Comprende lo que estoy diciendo? O sea, es increíble. Pues hay gente que así le pasa, va toda la vida como que es buey, trabaja y al final igual buey al matadero, ¿verdad? Hay gente que así parece animal, perdone, pero así es. La misma Biblia le dice, van como buey al matadero. ¿O no dice así el proverbista? Bueno, entonces, óigame, es posible, y si usted le ve, son patas rectas, piernas rectas, y los casquitos les ayudan a ellos a mantener estabilidad, pero también a ser ágiles, necesarias para cumplir la obra de Dios. Porque el cristiano tiene que entender que debe tener firmeza, estabilidad, pero no hay que ser dormido en la iglesia, sino ágil para hacer la voluntad de Dios perfecta. Estoy oyendo. Tenían debajo de sus alas manos de hombre, dice el versículo 8. Ya hemos dicho que en el caso de la mano de Dios significa ¿qué? Poder. Ya lo expliqué la semana pasada, tal vez no se le ha olvidado. La mano de Dios, porque esto que usted anota no debe solo irlo a guardar y no, léalo toda la semana para que no venga el siguiente martes perdida o perdido. Eso no se lo doy para que lo vaya a guardar debajo del colchón, vea, sino para que lo lea, para que aprenda. Entonces, dijimos que el significado de la mano de Dios es de poder. En cuanto a las manos del hombre, parece decir que tenían la capacidad de actuar y hacerlo en conjunto. Fíjese que al mismo tiempo hay que notar que sus 4 lados tenían manos, porque debajo de sus alas salían esas manos. Hay que tomar en cuenta y tener muy presente que las manos es una de las diferencias también entre los animales y el hombre. Su destreza para manejar cosas, la capacidad de manipular las cosas. El hombre puede agarrar las cosas, los animalitos no tienen esa facilidad. O sea, no tienen la facilidad que usted con sus manos tiene. Es más, nosotros, bendito sea Dios, con 5 dedos en las manos tenemos la facilidad de tomar las cosas. Si nos faltara un dedo, sería muy difícil
¿verdad? Agarrar. Por ejemplo, incluso si nos faltara el pulgar es el que nos da la fuerza, la estabilidad para tomar algo. Sin el dedo gordo, difícilmente, mire, si yo no meto el dedo gordo para agarrar esta toalla, mire, tengo que abrir los otros dedos para tratar de agarrar como que es pinza esto aquí, ¿ve? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque esto es lo que me da estabilidad a mi mano y me le da fuerza a los otros dedos para, mire, solo pescar las cosas, ¿ve? ¿Comprende? Entonces, la bendición de las manos es grande también de parte del Señor. Ahora, dice la Biblia, literal F, en el verso 9 y 12, que estos seres se movían hacia adelante. Por supuesto que siempre irán hacia adelante, dadas las características que tienen, porque no necesitan volverse cualquiera fuera de la dirección que tomaran. O sea, es decir, van a la derecha, van a la izquierda, van hacia el frente, van hacia atrás. O sea, ellos van siempre en línea hacia adelante. Lo que está tratando de simbolizar esto es que tenían un sentido de propósito. No vuelven atrás. Ojalá nosotros fuéramos así, ¿verdad? Que tuviéramos sentido de propósito para no volver atrás nunca, ¿verdad? Y eso es importante. Eso es lo que trata de simbolizar, sentido de propósito. Y es obvio, o sea, los ángeles, los creados por Dios, incluso la iglesia del Señor debe de aprender eso, que nosotros debemos de tener un sentido de propósito. Es decir, van a venir situaciones duras, van a venir problemas, van a venir enfermedades, pero nosotros siempre debemos tener un propósito, y el propósito de nosotros Dios lo va a cumplir, porque así lo ha dicho en su palabra. Jehová pues cumplirá su propósito ¿en quiénes? En todos nosotros. Dios quiere cumplir su propósito, pero también nosotros debemos de tener un sentido de propósito. Es decir, proponerme aprender más la palabra cada día, proponerme adorar más a Dios cada día, proponerme orar más cada día, proponerme tener el propósito de santificarme más para Dios cada día, tener el sentido de propósito de servirle a Dios cada día, de no quedarme relegado o rezagado en el camino, sino tener un sentido de propósito y no mirar hacia atrás. Literal G, iban a donde quiera que el Espíritu decidía ir. Eso está en el versículo 12 y en el versículo 20 dice: cada uno caminaba derecho hacia adelante, dice el 12, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Y dice el 20, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba, dice, en las ruedas. Esta es una frase que tenemos que analizar en detalle. Quizás lo más importante es apreciar el sentido de la palabra hebrea ruah, que ya usted la ha conocido cuando hemos hablado de espíritu. Ruah, eso se traduce como espíritu. Ahora, esta palabra espíritu obviamente la ponemos con E minúscula, porque está hablando de un espíritu que el hombre recibe, que no es el Espíritu Santo, sino el espíritu que da vida, el espíritu que transmite la vida. Por ejemplo, sentidos básicos. El hebreo significa viento, brisa, aire en movimiento, el aliento, la respiración, el soplo, el hálito, el espíritu como factor vital de todas las criaturas que respiran, el espíritu distinto, independiente del factor material. Todo eso viene a significar la palabra ruah. Porque cuando usted ya tiene un espíritu realmente convertido, lleno de la presencia del Señor, es neuma, ya no es ruah, sino neuma. Ya usted se vuelve neumático. No llanta de carro, pero es la palabra neuma, ¿vean? Por eso el estudio del Espíritu Santo se llama neumatología. Así se llama cuando uno estudia el Espíritu Santo, esa materia se llama neumatología, viene la palabra neuma. Ahora, esta palabra puede significar cuatro cosas. Primero, el Espíritu de Dios. Segundo, un viento fuerte en relación con la tormenta que describe la palabra. Tercero, el espíritu de las criaturas que está describiendo. O cuarto, una fuerza que Dios desde su trono dirigía a estos seres. Si lo comparamos con el versículo 20, donde dice que hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Entonces habla de que el espíritu de cada ser viviente, está hablando ahí la diferencia. Puede hacernos pensar que en este pasaje se refiere a la dirección que Dios daba a los mismos. Es decir, estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios en cualquier situación, y al mismo tiempo estaban capacitados para hacer su voluntad, cualquiera que ésta sea. Entonces yo no sé si usted está prestándole atención a lo que digo y escribe,
Pero cada una de las características que estamos viendo nos llevan a entender muchas cosas. Por ejemplo, en este último punto, estos estaban capacitados para hacer la voluntad de Dios, cualquiera sea la voluntad de Él y en el momento en que Él pidiera hacer su voluntad. Tener sentido de propósito también es necesario. Estar pendiente de guardar la santidad de Dios, aunque no somos querubines, pero estar pendientes de guardar el orden en la iglesia, la decencia y en nuestra vida, principalmente estar pendientes de nosotros, como ellos que tenían ojo por todos lados para estar pendientes de todo. A nosotros nos falta mucho, nosotros nos descuidamos, andamos viendo a los demás cuánto pecan, pero no vemos cuánto pecamos nosotros. ¿Aló? Sí. O sea, estamos pendientes de todo y andamos buscando añadiduras. No nos centramos en lo que tenemos que centrarnos. ¿Fíjate? No sé si entiende. O sea, la iglesia ha perdido ese sentido de propósito. Pero no me quiero meter en problemas. Sigamos mejor en la Biblia. Centellaban, verso 7 y verso 13. En el verso 7 dice: los pies de ellos eran derechos, la planta de sus pies planta de becerro. Centellaban a manera de bronce muy bruñido. Y en el 13 dice: cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego, dice, salían relámpagos. Si el fuego es sinónimo de la presencia de Dios, el bronce bruñido simboliza cercanía con Él. Se movían como relámpagos. La palabra hebrea es basak. La palabra hebrea basak significa centella, chispa. Eso muestra la velocidad con la que estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Es decir, no titubeaban a la hora de aceptar la orden venida de los cielos. Y eso es importante también para nosotros comprenderlo. Si el fuego significa presencia de Dios, el bronce simboliza la cercanía que nosotros debemos de tener con Él. Se mueven como relámpagos, significa que hacían la voluntad de Dios así de. No pensaban para hacer la voluntad de Dios, estaban dispuestos a hacerlo siempre. Y la última descripción es el ruido de sus alas, que era impactante. En el verso 24 nos dice eso. Dos detalles acerca de ese versículo son: en primer lugar, ruido, voz y bullicio son la misma traducción de la palabra hebrea kol. La palabra kol, lo que muestra que compara el sonido que hacían con 4 cosas: muchas aguas, dice el pasaje, voz del Todopoderoso, bullicio de una muchedumbre y bullicio de un ejército. Este lenguaje y comparaciones muestra a las claras que se trata de una teofanía. Una teofanía. Si usted me pregunta, hermano Eduardo, ¿y qué es una teofanía? La teofanía es la aparición de una deidad. Teofanía, aparición de la deidad, llamémosle mejor así, de la deidad. Es decir, por ejemplo, Dios el Padre es invisible, pero se manifestó en la persona del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Se mostró como el ángel del pacto en Malaquías capítulo 3, y se mostró como Cristo también. Entonces vemos la diferencia entre las teofanías del Antiguo Testamento, que preparaban la venida de Cristo, y vemos la encarnación de Cristo ya en el Nuevo Testamento, que Dios se manifestó en carne. Y vemos también a futuro que el Señor Jesucristo volverá, y por tanto cuando le veamos, veremos una teofanía, porque le veremos a Él cara a cara. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, esto es importante. Quiero terminar, porque ya los veo abatidos con el agua, pero el bus no ha venido todavía. ¿Qué diferencia hay entre una profecía y una teofanía? Nunca se ha preguntado, o no se lo preguntó ahorita alguien acá. Porque cuando hablamos de profecía, nosotros estamos dando una palabra de Dios. Porque la profecía es eso, una palabra revelada de Dios para mí, para ti. Pero la teofanía es diferente. La teofanía no es una palabra revelada, sino la imagen misma
de la deidad de Dios, mostrada con poder y con autoridad, como la vio el profeta Ezequiel. Así que, hermanos, así como usted escucha lo fuerte de la tormenta, así como usted oye precisamente esa fuerza que tiene el agua, así Ezequiel oyó el sonido de las alas de los querubines, de estos seres vivientes. Por eso es necesario entender lo que dice el Salmo 93:3. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Salmo 93:4, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Isaías 17:12 dice: ¡ay! Multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Recuerde que Juan, en su visión del Apocalipsis, toma la imagen de Ezequiel cuando dice que la voz del que le habló era semejante a muchas aguas. En segundo lugar, hay que decir que este sonido representa una interrupción que turba el silencio de la visión. Hasta el momento estaba, hermano, que hasta el momento estaba sumida. Es decir, la visión se da, pero el gran estruendo que se oye hace como una pausa. Llama la atención del profeta, como nos tiene que llamar la atención a nosotros. Así que ya hemos dicho que se trata de una visión del trono de Dios. Ahí se presentan sus siervos, quienes están dispuestos a hacer su voluntad. Y yo pregunto, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Para el grupo de exiliados que estaba en Babilonia, esa visión tenía un profundo significado. Ahí en el exilio, ahí en el cautiverio, podían ver que Dios seguía estando en su trono. Podían entender que Él seguía gobernando todas las cosas, y que todos los que son siervos de Dios están listos para servirle solo a Él. Hoy yo puedo decir lo mismo para terminar. Aún en esta tierra, aún en esta Babilonia o en este Egipto donde nosotros estamos metidos, aún en medio de este mundo sucio, lleno de pecado, todavía podemos entender que en medio del dolor y la tragedia que pasamos y vivimos como iglesia, Dios sigue estando en su trono de gloria. Dios sigue teniendo poder y autoridad contra todo dominio y potestad. Dios sigue gobernando y siempre pide desde los cielos que sus siervos hagamos su perfecta voluntad, porque pronto volverá, pronto volverá, pronto volverá, y le veremos tal como Él es. Dele gloria al Señor. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en acción de gracias. Señor, bendito seas que nos hablas en tu palabra, que nos mandas la lluvia. Solo te pido, Señor, guárdanos de camino a casa. Bendice a mis hermanos y hermanas. Bendice ese transporte, Señor motorista, y a cada uno que va a abordar ese bus, como también a los demás hermanos que van en su medio de transporte. Guárdales, cuídales, protégeles. Ayúdanos a todos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, a todos.